Hey, ¿cómo están ángeles queridos? Aquí Argos Spartan en un nuevo capítulo de esta gran historia. Pero antes de empezar me gustaría que dejes tu me gusta, te suscribas y también dejes tu comentario para que el algoritmo de YouTube recomiende más mis videos y más gente nos conozca. Y para todos aquellos que no están suscritos, enviaré a esta criatura por la noche a sus casas. Créanme, reviso todos los nuevos suscriptores, así que están advertidos. También decirles que si quieres platicar conmigo, únete a mi canal de Discord, que me paso de vez en cuando a platicar con ustedes. Y si te interesa verme jugar videojuegos, pásate por mi canal de YouTube morado. También recordarles que está activa la opción de miembros del canal, por si quieres ayudarme de forma económica para poder seguir trayendo más contenido de mejor calidad. Y por lo tanto me gustaría agradecer a estas personas que me ayudan siendo miembros del canal. Así que empecemos con el primer rango humano, que después de tanto tiempo finalmente tenemos a un nuevo miembro, José Escalante. Ahora vamos con el segundo rango, Ángel. Un gran saludo para Notemerisi, Zaiga Dogma y Zain Kazutoru. Y por último, pero no menos importante, el tercer rango, Ángel Caído. Y un increíble saludo para Oscar 222. Así que recuerden darle las gracias, ya que con su ayuda este canal sigue andando. Pero bueno, sin nada más que decir, empecemos con el capítulo del día de hoy. Advertencia: no soy dueño de Ruby, créditos a sus respectivos creadores. Esto es solo una traducción. Si te ofende este tipo de contenido, retirarse. Su creador original es Susiargel, link en la descripción. Capítulo 46. Stshne Manor sobresalía de todas las demás mansiones como una reluciente torre de prisión. La mansión en sí se alzaba en silencio sobre el mejor barrio de Atlas. Ni un pájaro cantó en su proximidad. Su mera presencia absorbió el calor del mundo. Dos soldados robóticos estaban de pie a ambos lados de la puerta de metal como carceleros. No era demasiado tarde para dar marcha atrás. Padre nunca sabría que ella estaba aquí si se fuera ahora. Pero su hermano todavía estaba allí en alguna parte. Weiss mantuvo su mano en su espada y caminó hacia la puerta, diciéndoles a los guardias quién era ella. Para su sorpresa, la dejaron pasar sin problemas. Pensó que su padre les habría ordenado que la mantuvieran fuera. Las puertas de hierro se cerraron con un ruido sordo detrás de ella, encerrándola. Ya no había vuelta atrás. Su corazón latía tan rápido que quería vomitar al llegar a la puerta principal. Dos guardias más se pararon frente a él. Weiss miró las armas en sus manos. ¿Le dispararían a ella si intentaba escapar? Los robots la ignoraron mientras ella alcanzaba temblorosamente la manija de la puerta. Estaba helado al tacto, muy parecido a la tormenta que aulló en su habitación esa noche. Como el espejo que cortó su rostro. Como el vidrio que se clavó en su espalda. Dejando rojo en el suelo. Rojo en su ropa. Rojo en su cabello. Rojo. Rojo. Weiss cerró los ojos y se concentró en su respiración, en el aire helado que le mordía la piel y no en el recuerdo de una tormenta que la perseguía desde la infancia. Los recuerdos no se calmaron. Era como si todo su cuerpo le estuviera advirtiendo que retrocediera. Apretó los dientes y empujó la puerta para abrirla. De repente, su mente se quedó en silencio. Los guardias robot patrullaban el interior en parejas. Se movían como una unidad perfecta, pasos de heavy metal resonando rítmicamente por el pasillo. Incluso había más guardias aquí que en la Academia Atlas. Era como si hubiera entrado en una base militar. Weiss contuvo la respiración y entró. La mansión era cálida, pero sus fríos tonos metálicos le enviaron un escalofrío por la espalda. Weiss no estaba seguro de dónde encontrar a Whitley a esta hora. Cuando era pequeño, le gustaba frecuentar el jardín de mamá por la mañana para admirar su colección de animales, pero ella no había seguido su rutina desde hacía años. Empezó su búsqueda en la biblioteca del piso principal. Cuando no pudo encontrarlo, navegó hacia el comedor, luego la sala de música y finalmente, el teatro. Finalmente, subió penosamente las escaleras, donde era más probable que se encontrara con su padre. Le dolía la mano por lo fuerte que sostenía la espada. El chasquido de sus pasos resonó por el pasillo, anunciando su presencia a toda la mansión.
Encontró la puerta de su dormitorio entreabierta, pero cuando entró estaba vacía. Lo único fuera de lugar eran las ranuras vacías en sus estanterías. Su tumba gigante de cuentos de hadas era uno de los elementos más destacados que faltaban. Sintiéndose segura de dónde estaba Whitley, se apresuró por el pasillo hasta la habitación de su hermano. Weiss llamó a la puerta, buscando a lo largo y ancho del pasillo cualquier señal de padre. Te dije que estoy ocupado. Vuélveme a molestar y te informaré a mi padre. La voz apagada de Whitley amenazó desde el otro lado. Weiss entró, cerrando la puerta detrás de ella y bloqueándola por seguridad. Eso es todo. Estás despedido. La respuesta de su hermano fracasó una vez que la vio. Sus mangas estaban abajo. Weiss no podía recordar la última vez que visitó la habitación de Whitley. Ella siempre atribuyó su habitación a bloques de construcción de arco iris, montañas de osos de peluche y figuras de acción que cuestan más que la mayoría de las casas en Atlas. Ahora, todo fue reemplazado por estanterías altísimas, un escritorio de caoba repleto de papeles y un empapelado estampado que pertenecía a una tienda de antigüedades. Todo estaba perfectamente curado para adaptarse al gusto de padre. Los únicos artículos personales eran su libro de cuentos de hadas y libros de texto de lucha con espadas ubicados en una maleta abierta en su cama. ¿Qué pasó con el niño mimado que consiguió todo lo que quería? ¿Siempre fue así? ¿Por qué estás empacando? Ella preguntó. ¿Estaba planeando correr como ella? Si debes saberlo, mi padre organizará una fiesta de celebración después de que gane esta noche. Whitley se acercó a la maleta y la cerró de golpe. Nos quedaremos en Mantle Estate por un tiempo. Qué pena. Podrías haberte unido a nosotros si no te hubieras escapado con esos bárbaros que blanden espadas. Tienes algo de valor para entrar así en la mansión, hermana. ¿Qué pasa? La escuela Huntsman no es tan divertida como pensabas. Vine a hablar contigo, dijo Weiss. Pareces enfermo. ¿Estás bien? Whitley se rió sombríamente. Deje la charla, hermana. No le estoy rogando a mi padre que la acepte después de la vergüenza que trajo a nuestra familia. Debería aprender que hay consecuencias, lamento haberte dejado sola con él. Whitley la estudió sin comprender. Weiss odiaba lo bien que había aprendido a educar su expresión. Puedes hablarme con dulzura todo lo que quieras, hermana, pero no te ayudaré a volver a caer en la gracia de mi padre. No me importa eso. Regresé porque estoy preocupado por ti. Debes estar bastante desesperado por volver a casa. Desafortunadamente, las palabras floridas no significan nada para mí. ¿Quién te hizo esos moretones, Whitley? La furia brilló en su rostro por un breve segundo antes de que fuera enmascarada con otra cara de póker. No tengo la menor idea de lo que estás hablando. Su voz era tranquila. Perdió el borde confiado con el que normalmente se comportaba. Sé lo que vi en la mina de polvo. Miró sus mangas, preguntándose cuántos moretones nuevos se escondían debajo de la superficie. ¿Cuántas heridas habían pasado por alto ella y Winter? Whitley cruzó los brazos detrás de sí y enderezó la espalda. Le sugiero que se revise los ojos, hermana, porque parece estar viendo cosas. Reconozco un moretón cuando lo veo. Ella dio un paso hacia él. Sus hombros se tensaron, pero no mostró signos de retroceder. Pasé toda mi infancia escondiendo moretones. No puedes engañarme tan fácilmente. Creo que es hora de que te vayas, dijo Whitley con frialdad. Estás invadiendo. Fue él, ¿no? Estás diciendo tonterías. Padre, nunca has visto lo que me ha hecho. Los dos sabemos exactamente de lo que es capaz cuando está molesto. Entonces, ¿por qué me dejaste aquí? Su arrebato la golpeó como una bofetada en la cara. Weiss no tenía respuestas para él. Nunca tuvo intenciones de volver cuando se fue esa noche. Por lo que ella sabía, era un boleto de ida y lo tomó sin pensarlo 2 veces. Si hay algo que odio más, hermana, es un mentiroso, continuó Whitley. Había renunciado a todas las pretensiones de actuar con frialdad y frialdad. Caminaba de un lado a otro mientras hablaba. No sé qué estás tratando de lograr al venir aquí, pero estás delirando si crees que creo una sola cosa que dices. Tienes razón, me equivoqué y lo siento. Pero es por eso que estoy aquí para arreglar las cosas, deja de fingir ya. No te importa, nunca te importó. Si te importara, no me habrías abandonado 3 veces. 3 veces, Weiss. Fingiste que no existía, ¿por qué? Porque Winter no pensó que yo era lo suficientemente importante como para preocuparse. Porque no me lastimó lo suficiente. Porque no puedo activar mi semblanza. ¿Qué hice para que me odiaras?
¿Por qué debería confiar en ti para ayudar cuando nunca te importó? Whitley se detuvo para recuperar el aliento. Weiss no se atrevió a mirarlo. Todo lo que dijo era cierto. Ella le había fallado por completo. Tanto ella como Winter lo dejaron cuando él los necesitaba. ¿Por qué? No hubo respuesta a esa pregunta. Fuera, exigió Whitley. Si no te vas, pediré ayuda. Al menos déjame ayudarte a salir de aquí. ¡No! No quiero tu ayuda. No quiero volver a verte nunca más. Solo déjame en paz. Lo lamento, Weiss no podía obligar a Whitley a irse, pero odiaba la idea de dejarlo a solas con su padre. Ya sea que quisiera su ayuda o no, Weiss no podía abandonarlo sin forma de salir si las cosas empeoraban. No podía fallarle más de lo que ya lo había hecho. Ignoró las airadas protestas de Whitley cuando corrió a su escritorio y anotó su número en uno de los documentos que cubrían su mesa. Te dejo mi número en caso de que necesites escapar de fuera. Salga. Salga. Ella salió corriendo de su habitación. Sus ojos ardían ante los gritos ahogados de su hermano detrás de las puertas cerradas. Al no tener el coraje de entrar y enfrentarlo nuevamente, ella huyó. Su cabeza daba vueltas, transformando los pasillos oscuros de la mansión en un laberinto sin fin. Entre las acusaciones de Winter y el dolor de Whitley, sus pensamientos eran un desastre. No prestó atención a dónde iba, corriendo sin rumbo fijo por un corredor frío y sin vida. Weiss se detuvo en seco cuando se encontró con madre tratando de abrir la puerta de la oficina de padre. Su mayordomo personal la instó a irse con poco éxito. El estudio de mi padre era la única habitación a la que todos tenían prohibido entrar. A los sirvientes solo se les permitía entrar con el padre presente. Incluso madre hizo todo lo posible para evitar la habitación, al menos hasta hoy. La madre debe haber sentido su mirada cuando de repente la miró. Estaba presentable esta mañana. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo suelta, y su ropa limpia colgaba suelta de su cuerpo esquelético. Nada, sin embargo, enmascaró su tez cenicienta y sus ojos hinchados. El ligero balanceo de sus piernas también le dijo a Weiss que estaba como mínimo borracha. ¡Qué típico! Weiss pasó por una serie de emociones mientras miraba a la mujer que se suponía que la amaba. Dolor, confusión, tristeza y, sobre todo, rabia. Ya no sabía a quién estaba dirigida su furia. A ella misma, a Winter o a su madre. Así que es por eso que mi hijo estaba gritando esta mañana, dijo madre arrastrando las palabras, volviendo los ojos hacia la puerta cerrada. Te pedí que lo visitaras, Weiss, no lo aterrorizaras. ¿Tu hijo? ¿Cómo puedes seguir llamándolo tu hijo cuando no has hecho nada por él? Soltó ella sin pensar. Incluso el mayordomo retrocedió ante su agudo comentario. No le hablarás a tu madre con ese tono, jovencita. Es curioso cómo solo recuerdas que soy tu hija cuando te respondo. Weiss se rió con frialdad. Debe ser conveniente elegir cuando quieres ser una madre real. Madre abandonó sus vanos intentos de abrir la puerta de la oficina de padre y se tambaleó hacia ella. Weiss se mantuvo firme y miró fijamente a los ojos de su madre. Eran de la misma altura ahora. No supo cuándo dejó de necesitar inclinar la cabeza hacia atrás para mirarla. No tienes derecho a regresar a esta casa y faltarme al respeto después de lo que hiciste, Weiss. Madre metió su dedo en el pecho de Weiss. Su aliento estaba rancio por el alcohol. Abandonar a tu familia de esa manera fue repugnante. Ni siquiera tienes la vergüenza de disculparte. Eres como tu hermana. Las personas que le dan la espalda a la familia son lo peor de lo peor. Todo lo que Whitley había dicho se disparó al frente de su mente. Weiss estaba familiarizada con la ira, la había soportado desde que padre le quitó el coraje, pero la rabia que la consumía ahora quería sangre. No se parecía en nada a lo que había experimentado antes, incinerando cada pensamiento y gramo de autocontrol que se interponía en su camino. Tienes razón. Le fallé por completo. Pero no puedes pararte aquí y sermonearme sobre abandonar a mi familia cuando hiciste lo mismo. Mírate a ti mismo. Eres una vergüenza y un hipócrita. No sabes de lo que estás hablando, Weiss. No sabes nada sobre la tormenta de mierda que tuve que soportar estos últimos años. Ahora discúlpame o qué. Me castigarás. No tienes autoridad sobre mí. Cuidado con tu tono, jovencita. No puedes decirme qué hacer. Soy tu madre. Estás muerto para mí. Weiss agarró la muñeca de madre antes de que su mano pudiera alcanzar su rostro. La ira ebria en el rostro de madre se puso seria cuando vio lo que hizo. Bien. Deja que se sienta culpable. Ella se lo merecía. W. Weiss, tienes razón.
No entiendo por lo que has pasado, pero eso no cambia el hecho de que nos dejaste, me dejaste cuando más te necesitaba. ¿Nunca tuviste curiosidad acerca de cómo casi muero en la mina? ¿Nunca te preguntaste por qué siempre tenía pesadillas tan malas? Apretó la muñeca de madre con tanta fuerza que le temblaba la mano. ¿Cómo puedes llamarme tu hija cuando nunca me amaste? Por supuesto que te amo, yo solo, mierda. Si me quisieras, nunca hubieras elegido el alcohol por encima de mí. Y no eres la única que lo ha pasado mal, madre. Nunca entenderás lo que fue crecer con una madre que pretendía que nunca exististe. Nunca sabrás lo que es que tu propio padre te corte la cara. Obligó a sus dedos a soltar la muñeca de madre y retrocedió. Madre la miró fijamente con una expresión en blanco. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron la cicatriz de Weiss como si fuera la primera vez que notó que estaba allí. Los pasos de su padre que se acercaban arrojaron hielo por su espalda. Weiss se dio la vuelta para mirarlo, con la espada medio desenvainada. Aunque él no tenía ninguna posibilidad contra ella en una pelea, se sentía tan impotente como la noche en que le mutiló la cara. Debería haber esperado verte aquí dados todos los gritos, señaló en un tono inquietantemente tranquilo. Weiss se tambaleó hacia atrás cuando se acercó. Madre la miró con una expresión completamente aturdida. ¿Cómo entraste aquí?, interrogó. Weiss se aseguró de prestar especial atención a dónde estaban sus manos. Se había familiarizado demasiado con lo fuera de control que podía volverse su línea casual de preguntas. Los guardias me dejaron entrar. ¿Tienes algo de valor para volver a mí después de la vergüenza que le has traído a esta familia? Miró hacia la puerta cerrada de su oficina antes de volver a mirarla, paralizándola con una sola expresión. Ella conocía esa mirada como la palma de su mano. ¿Estás pensando en robar mi dinero, verdad? Tomé un giro equivocado al salir y me encontré con mamá. Los horribles recuerdos estaban justo debajo de la superficie. Ya podía escuchar el romperse de un vidrio sobre su corazón palpitante. Un paso en falso y ella volvería a caer en sus manos. Ella estaría a su merced otra vez. No aprecio que me mientan debajo de mi techo. Weiss apuntó su espada a su pecho cuando se acercó. Él sonrió divertido por lo mal que le temblaba la espada en la mano. Su corazón se desplomó como una roca cuando él continuó acercándose a ella, sin inmutarse por su espada. Iba a matarla. Nadie sabía dónde estaba. Podía hacer lo que quisiera, y nadie fuera de la mansión sabría lo que pasó. Sus instintos de lucha le gritaron que se moviera, pero su cuerpo la traicionó. Sus piernas temblaron bajo su peso, y su espada amenazó con deslizarse entre sus dedos. Ella no está mintiendo. La respuesta de la madre los tomó a ambos con la guardia baja. Por un momento, Weiss olvidó cómo respirar. Me crucé con ella aquí. Weiss perdió la cuenta de cuántas veces deseó que madre interviniera y la protegiera de la ira de padre. Ahora que estaba sucediendo, no sentía nada. ¿Qué diablos estás haciendo todo el camino hasta aquí?, exigió el padre. Me perdí. Madre se encogió de hombros, apoyándose contra la puerta cerrada. Willow, sabes que mi oficina está fuera de los límites. Si querías buscarme, podrías haber llamado a un sirviente. Esta es mi casa, Jax. Puedo ir a donde quiera. Padre miró fijamente a la puerta de su oficina con una expresión ilegible. Volvió a mirar a Weiss de nuevo. Instintivamente, inclinó la cabeza. Casi esperaba que él la golpeara a pesar de que madre habló. Deberías volver a tu habitación y empacar, querida. El piloto llegará pronto. Prácticamente corrió a la puerta de su oficina para quitarle a madre. Volviéndose hacia el mayordomo, le ordenó que escoltara a Weiss fuera de la premisa. No esperes que te den la bienvenida de nuevo a la mansión, agregó el padre antes de irse con la madre. También me aseguraré de hacerle saber al general que sacaste una espada contra un civil desarmado. En el momento en que Weiss dejó la mansión, ella corrió. Le ardían los pulmones y la garganta, pero no dejaba de correr. La incomodidad física fue una retribución por todos los que alguna vez lastimó. Whitley preferiría soportar el abuso de su padre que ir con ella. La odiaba tanto que ser atormentado por padre era mejor que estar con ella. Fue por eso que Adam nunca volvió. ¿Se fue porque su presencia lo repugnaba? Ella no lo culparía si ese fuera el caso. Tampoco quería tener nada que ver consigo misma. Weiss estaba completamente sin aliento cuando regresó a la Academia Atlas. La vida continuó con normalidad en el campus. A pesar de las docenas de soldados de guardia, los estudiantes aprovecharon el hermoso clima para pasar el rato con amigos en el patio. Se reían y contaban chistes sin ninguna preocupación en el mundo.
Mantuvo la cabeza baja y se apresuró a regresar al dormitorio. Weiss casi lo había logrado cuando alguien la agarró del hombro. Instintivamente, desenvainó su espada y retrocedió tambaleándose. Oh, oye. Soy yo. Jaune retrocedió, levantando las manos. ¿Estás bien? Estoy bien, murmuró, retirando su espada. ¿Qué estás haciendo todavía aquí? ¿No tienes planes para hoy? Ren y Nora tienen una cita, y Oscar sale con Ruby y Crowley. Están visitando algunas tiendas de armas o algo así, dijo Jaune tan rápido que apenas podía seguir el ritmo. Estaba más inquieto que de costumbre. Siguió mirando a uno y otro lado de los pasillos como si esperara ver a alguien observándolo. Escucha, ¿te importa si hablamos en privado un rato? Preguntó en un susurro. Claro, dijo Weiss, sorprendido por el repentino cambio de tono. Regresaré al dormitorio. ¿Quieres hablar allí? Él asintió y la siguió el resto del camino de regreso, haciendo comentarios al azar sobre lo molesto que era para sus amigos en tercera rueda. Su charla sin sentido finalmente cesó cuando ella abrió la puerta. No esperaba encontrar a Jan adentro, desplomado en la cama vacía de Blake. Jan saltó con un rubor avergonzado. Lo siento, no sabía que estabas aquí. Weiss estaba a punto de salir de la habitación, pero Jaune la detuvo. Estaba pensando en hablar con Jan también, dijo. Ustedes dos son las únicas personas a las que aún no les he preguntado, siempre y cuando a Jan no le importe si irrumpimos así. No me importa. Miró tímidamente al suelo. ¿Qué deseas? Jaune hizo pasar a Weiss al interior y cerró la puerta de golpe detrás de ellos. Cerró la puerta y le dio un par de empujones experimentales antes de relajarse. Weiss ignoró la mirada curiosa de Jan y fue a sentarse en su cama. He estado pensando seriamente en Adam y Blake, comenzó Jaune, tomando asiento en la parte superior de uno de los escritorios. Ya hablé con Jen y Nora sobre esto, pero dijeron que estoy pensando demasiado. Tal vez lo esté, pero no puedo dejar de pensar en el día en que desaparecieron y en esa última llamada. Las pocas palabras que pudimos distinguir son completamente fuera de contexto, por lo que podría no estar en lo correcto ve al grano, instó Jan con impaciencia. Jaune vaciló. Miró con nerviosismo la puerta cerrada con llave y respondió en un susurro. ¿Qué pasaría si tuvieran razón sobre Mantle y alguien tratara de silenciarlos? Capítulo 47. Manto parte 1. ¿Qué pasaría si tuvieran razón sobre Mantle y alguien tratara de silenciarlos? Se detuvo, dejando que sus palabras se hundieran en sus cabezas. Weiss juntó las manos para evitar que temblaran. Sé que suena loco, agregó Jaune cuando ni Weiss ni Jan respondieron. Pero la única razón por la que puedo verlos irse de la forma en que lo hicieron es si querían investigar a Mantle por su cuenta. Tal vez encontraron algo y alguien trató de detenerlos. ¿Por qué crees que alguien más está involucrado? Preguntó Jan. No puedo imaginar que ninguno de ellos nos abandone sin decir una palabra. Creo que querían volver, pero algo o alguien los detuvo. Por la forma en que Adam reaccionó cerca del final de la llamada, sonaba como si alguien se estuviera dando cuenta. ¿Dónde estaban? El temor se enroscó en su garganta. La teoría de Jaune sonaba como una conspiración, pero ¿y si tenía razón? Esta no sería la primera vez que estaba tan descaradamente equivocada en algo. Weiss no creía que nadie pudiera dominar tanto a Adam como a Blake, pero si estuvieran bien, no cortarían la comunicación de esta manera. ¿Estaban demasiado heridos para hacer otra llamada? ¿Y si se encontraran con un destino trágico? No. No podía sacar conclusiones apresuradas tan pronto. Weiss se levantó y caminó por el dormitorio. No es la primera vez que Blake nos deja sin decir una palabra, dijo Jan abatido. Es diferente esta vez. Hizo un esfuerzo por comunicarse con esa llamada, ¿recuerdas? Jaune fue rápido en responder. Y ella se ha quedado incluso después de todo entre ustedes. No te abandonaría de la nada ahora. No lo sé, Jaune. Ya no sé qué creer. Jan enterró sus manos en su rostro. Jaune parecía querer decir algo para animarla, pero luchó por encontrar una respuesta. Solo hay una forma en que podemos descubrir la verdad, intervino Weiss. Yo digo que vayamos a Mantle y veamos por nosotros mismos lo que está sucediendo. ¿Tú me crees? Jaune jadeó. Creo que vale la pena investigar por nosotros mismos. Estoy harto de tomar a la gente por sus palabras. Incluso si dichas personas fueran familia. Yo también quiero ir, intervino Jan, para sorpresa de Weiss. Está bien, entonces deberíamos irnos antes de que sea demasiado tarde, dijo Jaune.
Si de alguna manera tengo razón, tenemos que prepararnos para una pelea. Después de acordar encontrarse en las puertas de la escuela en media hora, Jaune se fue para hacer sus preparativos. Ni Weiss ni Jan intercambiaron más palabras mientras preparaban sus cosas. Weiss decidió traer toda su mochila. Si no podían regresar a Atlas por alguna razón, al menos tendrían medicinas a la mano. Deberíamos dejarle un mensaje a Ruby, sugirió Jan. En caso de que algo suceda. Sí, es una buena idea. Puedo hacerlo. Jan se sentó en la cama de Blake y comenzó a escribir un largo mensaje para su hermana. Weiss, al no tener otras cosas que empacar, se sentó en su cama mientras esperaba que Jan terminara. ¿Puedes seguir adelante?, insistió Jan cuando la vio esperando. Quiero asegurarme de no preocupar a Ruby con este mensaje, estaba ansiosa por salir con el tío Crowley. Está bien, puedo esperar. Tómate todo el tiempo que necesites. Ver el esfuerzo adicional que hizo para comunicarse con Ruby hizo que Weiss se deprimiera aún más por su relación rota con Whitley. Si ella pusiera incluso un tercio del esfuerzo que Jan hizo con Ruby, ¿seguiría eligiendo quedarse con padre en lugar de irse con ella? Casi quiero convencerla de que se una a nosotros, pero no quiero arruinar sus planes. Ya ha estado bajo mucho estrés últimamente, agregó Jan con cansancio, con el pulgar sobre el botón de enviar. Razón de más para volver al final de esto, respondió Weiss con una sonrisa débil. Eres una buena hermana. Eso es discutible. ¿Qué tipo de hermana mayor necesita que su hermanita la arrastre a las comidas y la convenza de levantarse de la cama? Has tenido un par de semanas difíciles, no seas tan duro contigo mismo, lamento haber contribuido a eso. Probablemente había una mejor manera de contarte todo sobre Adam. La habitación se quedó en silencio. Weiss no estaba seguro de cómo reaccionaría Jan cuando ella lo mencionara, pero esto era lo máximo que habían hablado entre ellos. Parecía el momento adecuado para disculparse. Lo único por lo que se negó a disculparse fue por hacerse amiga de él. Lo siento si pensaste que lo elegía a él sobre ti. Ese nunca fue el caso. Miró su regazo. Ambos son irreemplazables. Él me ayudó mucho y siempre estás ahí cuando más te necesito. Incluso después de nuestra gran pelea en Argus, todavía estabas ahí para apoyarme. Las lágrimas nublaron su visión. Weiss se tragó la culpa en su garganta y se secó los ojos. No tienes que creerme, Jan. Pero lo digo en serio cuando digo que nunca podría elegir entre ustedes dos. Ambos significan mucho para mí. Ojalá me hubiera esforzado más para hacértelo saber. Entre su revelación sobre Whitley y su animosidad prolongada con Jan, Weiss se sintió como la peor hermana y amiga de Remnant. Tuvo suerte de que Jan estuviera dispuesto a escuchar su divagación a pesar de todo. No es como si te lo hubiera facilitado para que te acercaras a mí. Jan se encogió de hombros. Weiss se relajó ante su tranquila respuesta. Lamento haber sido tan idiota últimamente. No debí haberme desquitado contigo. Sin resentimientos. Yo también estaría bastante molesto en tu lugar. ¿Desde cuándo te volviste tan comprensivo? Jan resopló, finalmente presionando el botón de enviar y guardando su pergamino sin mirarlo más. Recientemente he tenido una buena cantidad de epifanías que cambiaron mi vida. Ella se rió sin humor. No te culpo por estar molesto. Es mucho para asimilar. Al menos no alejaste a Blake. Jan enterró su rostro en sus manos. Dioses, ese si hubiera sabido que esto pasaría, si ambos hubieran sido más abiertos y comprensivos, Adam y Blake todavía estarían aquí. Culparse a sí mismo no va a arreglar nada. No sabemos qué pasó, así que no saquemos conclusiones precipitadas todavía. Weiss ya no estaba segura de a quién estaba tratando de convencer. ¿De verdad piensas eso? Blake no volvería a hacer algo que te lastimaría. Se siente mal por todo, Jan. Confía en mí, dejarte atrás es lo último que querría hacer. Se las arregló para sacar una sonrisa débil de Jan. Si te sirve de algo, espero que lo encontremos también. Todavía no me gusta, pero sé que significa mucho para ti. Por tu bien, espero que esté a salvo. Weiss y Jan llegaron primero a las puertas de la escuela. Jaune apareció poco después y se disculpó por la demora, ya que se tomó un tiempo para descubrir cómo podrían llegar a Mancle en primer lugar. Estaban a punto de salir cuando se encontraron con el Dr. Bats, que regresaba al campus con una taza de café recién hecho en la mano. Parece que todos están preparados para emprender un viaje largo, dijo el Dr. Bats, mirando sus armas y la maleta empacada de Weiss. Queríamos explorar la ciudad, mintió Jaune suavemente. ¿A esta hora? Seguramente hubiera sido más inteligente salir por la mañana que al final de la tarde.
Todos teníamos otros planes en la mañana, agregó Yang casualmente. Por alguna razón, los ojos del Dr. Batch brillaron divertidos ante su respuesta. Los pelos de la nuca de Wei se erizaron cuando les sonrió. Ten cuidado ahí fuera, intervino. Dado lo peligrosas que han sido las cosas, es mejor mantenerse alerta. Sería una verdadera tragedia si su equipo perdiera más miembros. Lo haremos. Gracias. Yang sonrió cortésmente. Jaune los condujo a la estación de transporte de aeronaves más cercana. Era un sistema de transporte público que permitía viajar fácilmente entre Atlas y Mantle. Weiss nunca lo había tomado antes, pero no creía que fuera normal que la estación estuviera vacía salvo por un solo encargado de boletos. No les tomó mucho tiempo saber que las aeronaves estaban cerradas al público en general. Solo pueden pasar los pasajeros con permisos de trabajo aprobados por militares, explicó perezosamente el encargado del boleto. El jefe dice que pronto estaremos abiertos al público. ¿Qué tan pronto es pronto?, preguntó Jaune. No sé. Me lo dijo hace un par de meses. ¿Meses? Jaune se encorvó abatido. ¿No hay alguna manera de que podamos continuar sin un permiso elegante? Tenemos una pequeña emergencia en Mantle, sin permiso, sin servicio. ¿Qué pasaría si te dijéramos que tenemos licencias oficiales de Huntsman? Yang sacó su pergamino para mostrarles sus credenciales. El encargado del boleto insistió en que deberían viajar en aeronaves militares oficiales y volvió a jugar en su pergamino. Weiss entró y arrojó un generoso fajo de billetes en el mostrador. Tanto sus amigos como el encargado de los boletos miraron el dinero con asombro. Aquí están nuestras credenciales. ¿Ahora, nos llevarás a Mantle o no?, Weiss dijo con impaciencia. Cuando no respondieron de inmediato, sacó otro rollo de dinero en efectivo. Llegaron a Mantle en cuestión de minutos. Weiss no estaba segura de cómo esperaba que fuera Mantle, pero lo que vio fue decepcionante. La única diferencia notable entre Atlas y Mantle son los antiguos edificios de ladrillo que pueblan el corazón del centro de la ciudad. Los civiles abarrotaban las calles, los instrumentos de los artistas callejeros añadían un toque extra de vida a la ciudad y los coches se arrastraban entre el lento tráfico. Las vallas publicitarias digitales armonizaban con las luces amarillas que salían de las ventanas, pintando la ciudad con luces de neón y oro. Dondequiera que iban, la vida florecía en cada rincón y grieta. Solo atraparon a un par de guardias patrullando las calles. Si Weiss no hubiera estado tan atenta a su entorno, se habría perdido por completo la presencia de los gobos. Se mezclaron tan perfectamente con la multitud que era como si fueran invisibles. Los carteles políticos de mi padre dominaban varios escaparates y vallas publicitarias. Ver su rostro estallado en carteles y anuncios hizo que se le pusiera la piel de gallina. No importaba a dónde fuera, sus ojos seguían cada uno de sus movimientos en el horizonte de la ciudad. Su malestar creció cuando pasó junto a varias personas que vestían camisetas de apoyo a su campaña. Esto no es lo que esperaba ver, susurró Jaune. Parecía inseguro de si era algo bueno o no. Pensé que veríamos más Faunus aquí, señaló Yang en voz baja. Ahora que lo señaló, Weiss también notó la falta de habitantes de Faunus en las calles. Ella pensó que verían más Faunus ahora que estaban fuera de Atlas, pero no había diferencia en la población. Tal vez no estamos buscando en el lugar correcto. Jaune especuló cuando pasaron junto a otro de los carteles de la campaña de padre. Probablemente nos dejaron en la parte más bonita de la ciudad. Eso tiene sentido. Los altesianos que trabajan en Mantle probablemente no sean dejados en barrios difíciles, coincidió Weiss. Weiss no conocía muy bien a Mantle, ya que solo la había visitado unas pocas veces con su familia. Aún así, sabía qué distritos evitar para escuchar a los socios comerciales de padre chismear sobre Mantle. Después de consultar un mapa en sus pergaminos, decidieron dirigirse al sur, donde escuchó la mayoría de las quejas sobre los nuevos residentes de Faunus. El taxista al que llamaron no estaba entusiasmado con el destino que tenían en mente. ¿Estás seguro de que quieres ir allí?, preguntó, mirando a Yang y Weiss hacia abajo cuando habló. No le dedicó ni una mirada a Jaune. Es un barrio peligroso para un par de señoritas. Estaremos bien, gracias, respondió Yang secamente. ¿Puedes darte prisa? Estamos un poco apurados. Te llevaré a la mitad del camino, pero tendrás que caminar el resto del camino hasta allí. No voy a arriesgarme a que algún animal de mala vida corte mis llantas. Weiss se mordió la lengua sobre su comentario. Todavía necesitaban un aventón, y pensó que esto era una buena señal de que su corazonada era correcta.
Cuanto más se alejaban del bullicioso corazón del centro de la ciudad, más tranquilas se volvían las calles. Weiss miraba constantemente por la ventana trasera, paranoico porque alguien los estaba siguiendo. Nunca vio a nadie sospechoso, pero eso no detuvo la sensación de que estaban siendo observados. Como prometió, el conductor los dejó en una calle tranquila al lado de la carretera. Solo unos pocos lugareños humanos estaban fuera, pero ninguno dedicó una mirada a su grupo. Chicas, manténganse a salvo ahí fuera, dijo el conductor mientras salían. Una banda violenta de Faunus llamada Robins está activa por la noche. Si no quieres que te asalten, te sugiero que te vayas a casa temprano. El corazón de Weiss saltó ante la advertencia. Estaba segura de que se refería a los Silver Robins. Con toda la información contradictoria que tenía sobre ellos, no estaba claro qué tan confiable era esta información. No obstante, agradeció la advertencia. Era temprano en la noche cuando llegaron a su destino. A Weiss le costaba creer que estuvieran en la misma ciudad. Los carteles verdes de la campaña de Robin Hill cubrieron las calles golpeadas como vendas. Edificios maltratados por el clima y años de abandono se inclinaban con cautela unos contra otros. Una capa perpetua de polvo gris sofocaba el color del barrio. Cortes abiertos y baches abiertos acribillaban la calle, y una maraña de malas hierbas se desangraba entre algunas de las grietas. Si miraban lo suficientemente lejos, la pared que protegía a Mantel de los Grimm se cernía en el horizonte como una cortina de gran tamaño. El detalle más llamativo del barrio era la cantidad de robots que se infiltraban en las calles. Mientras que el distrito anterior vio un par de guardias ocasionales, el distrito al que entraron tenía más robots que civiles. Era como caminar por una zona de guerra activa. Weiss no se sorprendió demasiado cuando la mayoría de los residentes por los que pasaban eran Faunus. Lo que le llamó la atención fue lo tensos que estaban todos. Al principio, pensó que estaban incómodos con 3 humanos entrando en su comunidad, pero luego de una inspección más cercana, estaban más concentrados en los robots que en su grupo. A pesar del estado decrépito del barrio, los bares y restaurantes se llenaron de clientes que miraban las elecciones en directo retransmitidas por las pantallas de televisión. Aunque todavía estaban contando los resultados, todos actuaban como si Robin ya hubiera ganado. No hay manera de que Jax pueda ganar. Oyeron a un hombre entusiasta decirle a su amigo. Tengo un amigo que trabajaba en los colegios electorales y dice que esta es la participación más grande que jamás haya visto. No puedo esperar para deshacerme de estos malditos robots. Estoy harto de caminar sobre cáscaras de huevo por aquí. La parte más concurrida del barrio estaba alrededor de una antigua central eléctrica. Se convirtió en una cocina abierta, llenando el aire con el aroma de sopa de tomate y pavo asado. Alguien estaba entreteniendo a los invitados tocando suaves melodías con su guitarra. Weiss se detuvo en seco cuando vio el pequeño letrero de pizarra que estaba junto a una de las puertas abiertas de la planta de energía. Centro Comunitario de Silver Robins. La cena comienza todas las noches de 6 p.m. a 10 p.m., todas las comidas son gratuitas, los servicios de comidas para niños están disponibles 24/7. Asistencia médica 24/7 en el segundo piso, sin cargo. Por favor, póngase en contacto con uno de nuestros voluntarios para una consulta. La actividad comunitaria de esta semana. Lecciones familiares de repostería con Joanna. Llegue 10 minutos antes para prepararse. Se aceptan donaciones de comida y ropa en el mostrador. Leyó el letrero una y otra vez, pero una parte de ella todavía no podía creer lo que estaba viendo. El sitio web de Silver Robins había dicho que eran un grupo de caridad, pero Weiss nunca confió mucho en esa afirmación. Pero ahora, mirando el comedor de beneficencia abarrotado donde docenas de voluntarios saludaban a sus clientes con cálidas sonrisas y una comida casera, ya no sabía qué pensar. De esto les advirtió el taxista. ¿Era este el grupo criminal que la noticia antagonizó por causar estragos públicos? Weiss. Jan la llamó más adelante. Lo siento, perdido en mis pensamientos. Weiss agachó la cabeza y alcanzó a Jan y Jaune. Su mente estaba entumecida. Siguió el ejemplo de Jaune y Jan sin saber a dónde iban o qué buscaban. Ya nada se sentía real. Se adentraron en una parte más desolada del vecindario. Las tiendas y los apartamentos estaban abandonados. Trozos de hormigón fueron arrancados y dejados esparcidos por toda la calle y caminos. Solo una tienda de conveniencia permanecía abierta en la esquina más alejada de la calle. Una mesa plegable estaba junto a la entrada de la tienda.
En la parte superior de la mesa había 2 tableros de exhibición de cartón con las palabras solicitudes de trabajo escritas en letras grandes y en negrita en la parte superior. Decenas de notas adhesivas de colores pastel adheridas a la superficie de ambos tableros. El único asistente era un hombre faunus sentado detrás de la mesa con una pipa de humo entre los dedos. Parece un lugar incompleto para conseguir trabajo, susurró Jaune mientras se acercaban. Weiss miró el enorme hacha que descansaba contra la pared al lado del hombre. Junto a la hoja había una maleta negra y un botiquín de primeros auxilios. Se detuvieron frente a uno de los tableros. El contenido de las notas adhesivas era una versión más simple de las bolsas de trabajo utilizadas por los huntsmen profesionales. Las solicitudes iban desde pequeños trabajos como comprar comestibles hasta asuntos más serios como investigar avistamientos de Grimm. Este último fue el tipo de solicitud más común. Se garabateó una nota adicional en la parte inferior de cada tablero, que indicaba que la bolsa de trabajo no era responsable de ningún arresto que pudiera resultar en una pelea con Grimm o criminales en público. Weiss frunció el ceño confundida. Más de la mitad de los trabajos enumerados deberían haber estado incluidos en la bolsa de trabajo de Atlas Academy. ¿Qué estaban haciendo en un par de soportes de cartón? Los militares sabían de esto. Oye, ¿qué quieres? El hombre apoyó la mano en el mango de su hacha y los miró como si fueran ladrones. ¿Para qué es esto?, preguntó Weiss. Se arrepintió de haber hablado cuando el hombre la miró. Eres un Schne. No. No me trates como si fuera un jodido estúpido. Reconozco a un Schne cuando lo veo. Se acaba de teñir el pelo de blanco. Jaune saltó a su rescate. El blanco siempre ha sido su color favorito. El hombre le frunció el ceño. ¿Crees que alguna niña rica mimada vendría a Mantle? Jan agregó rápidamente. Eso al menos hizo que el hombre vacilara. Volvió a mirar a Weiss en silencio. Cambia ese horrible color de cabello cuando tengas la oportunidad, niña. Verte como un Schne te traerá problemas por estos lados. Weiss asintió, agachándose detrás de Jan. ¿Qué diablos están haciendo ustedes aquí de todos modos? Somos turistas, mintió Jaune. Es nuestra primera vez en Mantle y queríamos explorar un poco. El hombre resopló y murmuró algo acerca de que la frontera dejaba entrar humanos armados sin pestañear. Entonces, ¿para qué son exactamente estas cosas? Jan preguntó de nuevo. ¿Puedes leer, no? Son solicitudes de trabajo para personas con mala suerte o que se sienten altruistas. Me temo que no acepto clientes humanos. Hay muchos recursos para ustedes si quieren un trabajo. ¿Pero no son algunas de estas solicitudes demasiado peligrosas? Cazar a los Grimm suena un poco extremo. Ese comentario hizo reír al hombre. No sería un problema si alguien viniera a tratar con los Grimm por nosotros. Weiss intercambió miradas de preocupación con sus amigos. Esto fue exactamente lo contrario de lo que les dijeron. ¿No es para eso que están estos robots aterradores?, preguntó Jaune. Esas latas acaban con el Grimm, pero dependerá del día. Son más jodidamente peligrosas que el maldito Grimm. Dejó de hablar cuando pasó un gran grupo de guardias robot. Una vez que se fueron, agregó con una voz mucho más suave. Supongo que los humanos no necesitan preocuparse por ellos, pero les sugiero que mantengan la cabeza baja mientras están aquí para estar seguros. Y te llevarán a la estación. Weiss quería pedirle que diera más detalles, pero la expresión sombría de su rostro le impidió insistir más en el tema. Fuera de aquí. Tenerte dando vueltas alrededor de mi mesa es malo para el negocio. Lamento que tengan que lidiar solos con tantos monstruos peligrosos, dijo Weiss, incapaz de apartar la vista de las docenas de solicitudes para deshacerse de algunos Grimm. No hay nada a lo que no estemos acostumbrados. Se encogió de hombros. ¿Los cazadores no suelen encargarse de ese tipo de cosas por ti? Tenemos suerte si esos idiotas pomposos incluso miran nuestras solicitudes de trabajo, y mucho menos las aceptan. Como siempre dicen, si quieres que algo se haga bien, debes hacerlo tú mismo. Capítulo 48. Manto parte 2. Jaune sugirió que echaran un vistazo más de cerca al estado de las paredes. Ni Jan ni Weiss tenían la energía para estar en desacuerdo con él. Era mejor que deambular en círculos sin rumbo fijo. Siguieron el ejemplo de Jaune más adentro del vecindario abandonado sin decir una palabra. Postes telefónicos y vallas publicitarias rotas yacían en las calles, arrojando chispas de electricidad de sus cables cortados. Tiendas y edificios de apartamentos quedaron olvidados, sus paredes y ventanas perforadas con agujeros.
Marcas de garras marcaban las carreteras y las paredes de ladrillo. Era difícil seguir adelante con tanta basura y cables rotos bloqueando su camino. Mierda, maldijo Jaune cuando obtuvieron un claro punto de vista de la pared distante. No necesitaban acercarse para ver lo mal que estaba la situación. La pared se alzaba ante ellos como una cortina negra, un corte irregular se extendía hasta un tercio de la barrera oscura. Estaban demasiado lejos para ver al Grim en detalle, pero desde la distancia, se coagularon en una masa negra, presionando contra un escudo de energía parpadeante. Es solo cuestión de tiempo antes de que se rompa el escudo de energía. No era como si Ironwood fuera a usar sus preciados recursos de Amity para reparar el enorme agujero en la pared de Mantle. Y una vez que se rompa, ¿quién se interpondría entre los Grim y los ciudadanos inocentes? ¿Los civiles? El pergamino de Weiss se sentía como un ladrillo en su bolsillo. Quería hacerlo añicos en el suelo, pero eso no sería suficiente para desvincularse de su licencia de cazadora. Su nombre todavía estaba adjunto al título incluso si su pergamino estaba hecho pedazos. Dado lo callados que estaban Jaune y Jan, sospechaba que tenían sentimientos similares sobre sus licencias. No se quedaron en el barrio roto por mucho tiempo, eligiendo aventurarse en algún lugar más poblado. Tenemos que decírselo a los demás, Jan fue el primero en hablar. Esto es horrible. Pero hay algo sobre lo que todavía tengo curiosidad, dijo Jaune. Si esos robots no protegen a los ciudadanos, ¿por qué hay tantos en esta parte de la ciudad? ¿Importa? Weiss miró al enésimo grupo de robots que marchaba a su lado. ¿Cómo regresamos? Jan estudió su entorno con el ceño fruncido. La calle en la que se encontraban estaba llena de ruido. Docenas de observadores electorales se apiñaron alrededor de los escaparates de las tiendas para mostrar las imágenes electorales en vivo. Los bares y restaurantes ahora estaban repletos de observadores electorales. Tiene que haber un autobús cerca. Jaune sacó su pergamino y buscó la estación de tránsito más cercana. Jan y Weiss se mantuvieron solos mientras él buscaba un aventón. La multitud de repente estalló en un alboroto. Una vez que las fiestas alegres y las celebraciones nocturnas se disolvieron en maldiciones y gritos de ira. No fue difícil averiguar qué molestó tanto a la multitud. Las pantallas de televisión de la tienda de electrónica mostraban que papá había ganado las elecciones. Algunos observadores electorales arrojaron comida y bebidas a la ventana de exhibición. Otros maldecían en las pantallas de televisión y exigían un recuento. No tenía dudas de que Grim ahora estaba arañando el escudo parpadeante de Mantle con aún más vigor. Está bien, la estación de autobuses más cercana está a 1 hora a pie, dijo Jaune, alejándose del mapa digital para mostrarles la ruta. Si nos damos prisa, podemos llegar allí, un grito colectivo de terror lo interrumpió. La multitud frente a la tienda de electrónica se dispersó cuando un Sabir Grim cargó directamente hacia ellos. El monstruo fue rápido a pesar de su voluminosa construcción, alcanzando a la multitud en cuestión de segundos. Aquellos que tenían sus auras desbloqueadas sobrevivieron al devastador golpe de las garras del monstruo. Aquellos sin aura yacían sangrando en la calle. Algunos civiles cargaron contra los Grim con espadas oxidadas, cuchillos de cocina y baits gastados. Los Grim ni siquiera se inmutaron ante sus ataques. Un solo golpe de sus garras fue suficiente para arrojar a los civiles, rompiendo sus auras en el proceso. Weiss nunca había visto tantas auras romperse a la vez. Los robots de guardia no le dieron una sola mirada a la conmoción, caminando como si nada estuviera pasando. ¿Qué diablos? El cabello de Jan se iluminó dorado. Weiss desenvainó su espada y corrió hacia el Grim con Jan siguiéndola. Weiss conjuró una pared de hielo entre el grupo de civiles y las garras de Grim. Jan saltó sobre su barrera y empujó al Grim hacia atrás con un fuerte puñetazo en la cara. El Sabir le gruñó a Jan y se abalanzó sobre ella. Weiss ayudó a la velocidad de Jan con sus glifos cuando la bestia tomó represalias. «Sal de aquí», ordenó a los civiles. Era muy consciente de la atención que atraían sus glifos. «Vamos a ocuparnos de ellos. Vamos». Eso lo sacó de su aturdimiento. Varios murmuraron un rápido gracias mientras otros corrían sin mirar atrás. La lucha se disolvió en el caos a medida que más y más civiles inundaban las calles en un intento de huir. Jaune ayudó a escapar a los civiles heridos, deteniéndose ocasionalmente para usar sus habilidades curativas en aquellos demasiado heridos para levantarse. Un pequeño puñado de civiles se quedó atrás para ayudarlos a luchar a pesar de las protestas de Weiss. Weiss pasó más tiempo protegiendo a los valientes civiles que luchando contra los propios Grim. Jan asestó un golpe fatal al monstruo con un golpe certero en su vientre.
El monstruo se disolvió en polvo negro, dejando las calles en silencio. Era imposible celebrar su victoria cuando la sangre manchaba las calles. No quedaron cuerpos en el campo de batalla. Todos los heridos habían sido escoltados, pero eso no garantizaba que sobrevivirían a sus heridas. Las manos de Weiss temblaban, y no estaba segura si era por la adrenalina restante o por la atrocidad de lo que pasó. Nos encargamos de todo. Ustedes deberían haberse ido con los demás. Todos podrían haber muerto. Yang reprendió a los civiles restantes. No necesitamos depender de los humanos para defender nuestro hogar. Espetó uno de los luchadores. ¿Sí? Especialmente la ayuda de un Schne. Intervino otro. Weiss era consciente de las miradas de odio que recibía de ellos, pero lo único que importaba era que nadie había muerto luchando junto a ellos. Chicos, este no es el momento para eso, Jaune se interpuso entre ellos. Todos estamos del mismo lado, mantente fuera de esto, mocoso humano. Nunca pedimos tu ayuda, y no la necesitamos. Oye. Solo estamos tratando de ayudar. Espetó Yan. Yan, no vale la pena, ayuda. Nuestro vecindario no necesita más interferencia humana. Regresa a Atlas, Rubia, porque los de tu clase no son bienvenidos aquí. Eso no es justo. Solo porque somos humanos no me... El rugido de los disparos estalló a través de su conversación. Un dolor ardiente estalló en la espalda de Weiss. Se dio la vuelta e invocó una barrera de hielo, bloqueando una segunda bala impulsada por polvo para que no chocara contra su pecho. El mundo contuvo la respiración mientras miraba fijamente el cañón de la pistola de un guardia robot. Weiss se agachó cuando otro disparo se disparó a su izquierda. Otro disparó a su derecha. En cuestión de segundos, las balas los rodearon. Los civiles a su alrededor maldijeron y se dispersaron. Yang y Jaune avanzaron para eliminar a los robots. Weiss se quedó atrás para crear barreras para que todos se refugiaran detrás. ¿Qué demonios les pasa a estas cosas? Yang exclamó mientras atravesaba los robots golpe tras golpe. Están tratando de arrestarnos. Uno de los civiles le respondió mientras recargaban su arma. Me sorprende que intenten arrestar a un grupo de humanos y un mocoso de Schne. ¿Qué quieres decir con que nos están arrestando? No hicimos nada malo. Exclamó Weiss. Es ilegal usar armas no autorizadas en público. No tenía ningún sentido para ella. ¿Se esperaba que dejaran que los gringos eligieran? Cambió a su Red Dust y soltó una ola de fuego a los robots que se acercaban a ellos. La satisfacción brotó de su garganta cuando los androides se quemaron y fallaron debido a sus llamas. La batalla terminó cuando desmantelaron al último robot que los atacaba. Su momento de paz no duró mucho cuando otra ola de soldados robot corrió hacia ellos al final de la calle. Esto es una locura, gruñó Yan, agachándose detrás de una de las barreras de Weiss. Normalmente no son tan agresivos, tartamudeó uno de los civiles. No atacan a menos que alguien se niegue a rendirse o los golpee primero. Las balas comenzaron a disparar de nuevo, rompiendo algunas de las barreras de hielo que había levantado. Weiss reemplazó las paredes caídas mientras sus amigos avanzaban. Maldijo cuando se quedó sin Light Blue Dust y cambió a Orange Dust. A este ritmo, esos androides iban a agotar completamente su suministro de polvo. ¿Soy solo yo, o estos imbéciles son más difíciles de pelear? Yang se quejó por los disparos. No eres solo tú. Se sienten más agresivos esta vez. Weiss confirmó. Donde quiera que iban, las balas seguían su camino. No importa cuántos de ellos desmantelaron, dos más ocuparon su lugar. No hubo un solo momento para que se detuvieran y recuperaran el aliento. Ambos tienen razón. Nos están apuntando. Jaune gritó de repente. Weiss pensó que su afirmación era una locura hasta que notó la poca atención que los robots prestaban a los civiles. Solo los atacaron cuando los civiles se esforzaron por atacarlos primero. Tenemos que salir de aquí. La gente va a morir a este ritmo. No podemos dejar a los civiles así. Yang protestó. Yang tenía razón. Los civiles probablemente serían arrestados por defenderse si se retiraran ahora. Jaune, dile a los demás que salgan de aquí. Tengo una idea para mantener a los robots distraídos. Weiss ordenó de inmediato. Yan, necesito que me cubras por un momento. Sus amigos no cuestionaron su plan. Jaune se fue a hablar con los civiles mientras Yan activaba su semblanza y atravesaba tantos robots como podía. Weiss se desconectó del caos que brotaba a su alrededor y concentró toda su energía en invocar. Su alfa Beowulf entró en el campo mostrando los dientes. No perdió tiempo cargando contra el grupo de robots, destrozándolos como un depredador hambriento.
Tenemos que irnos, dijo Wei sin aliento. Yang la atrapó cuando sus piernas se derrumbaron. No sé cuánto tiempo podré mantener mi invocación fuera. Súbete a mi espalda. No estás en condiciones de correr, ofreció Yang. Wei estaba demasiado cansado para protestar. Agradeció a Yang por la ayuda y se subió a su espalda. Jaune les hizo señas a los dos para que lo siguieran por un callejón estrecho. No llegaron muy lejos cuando perdió la conexión con su Beowulf. Sin importar a dónde fueran, los robots sabían exactamente dónde estaban. Tropezaron con callejones aleatorios, se escondieron en edificios abandonados y colapsaron en parques tranquilos, pero cada vez esos androides lograron rastrearlos en cuestión de minutos. Ya no venían en masa, generalmente enfrentándose a ellos en parejas o grupos de 4. Eso no les impidió cambiar sus escondites, ya que Jaune temía que más tratarían de arrinconarlos si permanecían inmóviles. Intentaron ponerse en contacto con Ruby y los demás cada vez que se detenían para recuperar el aliento, pero sus llamadas no fueron respondidas cada vez. Yang se angustió particularmente cuando descubrió que el mensaje que le había enviado a Ruby ese mismo día no había sido enviado. Su último escondite fue detrás de un contenedor de basura abandonado en un callejón sucio. Los pulmones de Wei ardían y sus piernas se sentían pesadas como rocas. No pasaría mucho tiempo antes de que otro par de androides los alcanzaran. Entre toda la carrera y la adrenalina, no tuvo tiempo de registrar lo que habían visto esta noche. Las ofertas de trabajo descuidadas, los robots que arrestan a las personas por luchar contra los Grimm y la gran cantidad de Grimm en su puerta. Todo se sentía como una pesadilla febril. Lo único que importaba ahora era sobrevivir a la noche, una hazaña que se sentía completamente desesperada. No sé cuánto tiempo más podré seguir corriendo, dijo Yang entre jadeos desesperados por aire. No entiendo cómo nos siguen encontrando. Jaune ignoró por completo el suelo sucio y se tumbó de espaldas. Esto es una locura. Wei miró la hora. Eran poco más de las 10 de la noche, pero se sentía como si hubieran estado corriendo durante horas. Si esto marcaba el comienzo de su noche, temía lo que les depararía las próximas horas. ¿Crees que esto es de lo que Black estaba huyendo esa noche? La pregunta de Yang flotaba pesadamente en el aire entre ellos. Es probable, respondió Jaune. Wei no pudo evitar imaginarse a Adam y Black en la misma posición en la que se encontraban. Agotados, asustados y completamente aislados de todos en Atlas. ¿Cuántas veces intentó comunicarse con ella antes de darse cuenta de que ninguna de sus llamadas llegara? ¿Cuántos de sus mensajes se perdió? Pero él nunca dejó de intentar alcanzarla. Wei deseó tener los recursos suficientes para averiguar qué hizo él para hacerles esa última llamada. Ella está muerta, ¿no es así? Yang gimió. La sola pregunta abrió las compuertas a todos sus mayores temores. Se imaginó el aura de Adam rompiéndose cuando más lo necesitaba, dejándolo vulnerable a las balas dirigidas a su corazón y griega. No, respondió Wei de inmediato, disipando su horrible pensamiento lo más rápido que pudo. Era la única conclusión que Wei se negaba a considerar más en este momento. No podía permitirse el lujo de perder lo último de su compostura ahora, no cuando esas cosas aún los perseguían. El manto era enorme. El hecho de que no pudieran encontrarlos en una sección de la ciudad no significaba que no estuvieran vivos en otros lugares. Ella transmitió sus pensamientos a Yang. Apenas podemos sobrevivir una sola noche. ¿No crees que es poco realista esperar que sobrevivan días de esta mierda? No voy a asumir lo peor hasta que vea sus cuerpos con mis propios ojos, respondió ella sin perder el ritmo. En este momento, debemos concentrarnos en sobrevivir y nada más. Ella tiene razón, estuvo de acuerdo Jaune, sentándose de nuevo. Vamos a dar este paso a paso. Todos se tensaron cuando las sirenas pasaron zumbando por el callejón en el que se estaban refugiando. Nadie emitió un solo sonido incluso cuando el ruido se desvaneció en la nada. Wei chilló cuando su pergamino vibró con una nueva llamada. Su corazón se aceleró ante el número desconocido que se mostraba en la pantalla. Yang y Jaune convergieron a su alrededor mientras respondía la llamada y la ponía en altavoz. Su corazón se apretó ante el sonido de los disparos al otro lado de la línea. Fue amortiguado, pero reconoció ese ruido en cualquier lugar. «Adam», susurró ella, aguzando sus oídos para captar incluso un indicio de su voz. La tela rozaba el altavoz del otro lado. Ella susurró su nombre de nuevo, esta vez hablando más alto en caso de que no la escuchara la primera vez. Ayuda, la línea se cortó. La voz no era Adam. Intentó devolver la llamada, pero cada vez que fallaba se conectaba.
Waze arrojó su pergamino contra la pared opuesta con frustración, haciendo una mueca cuando la pantalla se hizo añicos por el impacto. Jaune, por alguna razón, se interesó repentinamente en su pantalla rota parpadeando y apagándose. ¿Quién era ese?, preguntó Jan. Mi hermano. Jan le hizo más preguntas, pero ella no entendió ninguna. Esos robots iban tras Whitley. Era la única razón por la que la llamaría así. La mansión estaba repleta de esas cosas, y Mantle Estate probablemente esté bajo el mismo nivel de seguridad. No había ninguna razón para que los robots atacaran a Whitley. Era un niño indefenso que ni siquiera tenía su semblanza desbloqueada. No importaba cuál era el motivo del ataque. Ante el peligro, era un presa fácil. Tengo que ir. Wei se obligó a levantarse, tropezando hacia atrás mientras sus piernas temblaban bajo su peso. Jan la agarró por la muñeca antes de que pudiera salir de su escondite. ¿Olvidaste que hay un montón de robots asesinos buscándonos por ahí? Esos robots asesinos se arrastran por todo el edificio en el que se aloja mi hermano. Weiss intentó sacar su brazo del agarre de Jan, pero su agarre era sólido. Déjame ir. Vas a hacer que te maten si sales corriendo así. ¿A quién le importa? Esas cosas lo persiguen. Mi hermano me necesita ahora mismo. En caso de que lo hayas olvidado, tenemos un ejército de robots malvados que siguen todos nuestros movimientos. ¿De verdad crees que es inteligente atraerlos a todos hacia tu hermano? No tendremos que preocuparnos por eso, interrumpió Jaune, sonando más emocionado que en toda la noche. Descubrí cómo nos siguen atrapando. Es tan simple que no puedo creer que no lo haya pensado hasta ahora. Sacó su pergamino y lo estrelló contra la pared como lo hizo Weiss con el de ella. El dispositivo cayó junto al de Weiss, que todavía parpadeaba en el suelo. Es Bats. Debe haber pinchado nuestros pergaminos cuando se los dimos. Es por eso que Adam solo pudo comunicarse con nosotros en un número desconocido, y por qué ninguno de nosotros puede conectarse con nadie en Atlas. Él sabe que hemos visto demasiado ahora. Es por eso que esas cosas están tratando de eliminarnos. Después de destruir los 3 pergaminos, se escabulleron de su escondite y buscaron otra forma de orientarse en la ciudad. Todos estaban nerviosos al principio, agachándose detrás de los edificios cada vez que escuchaban un golpe en la noche, pero la teoría de Jaune demostró ser precisa ya que los robots ya no podían rastrearlos con precisión milimétrica. En sus esfuerzos ciegos por navegar hasta Mantle Estate, se toparon con una estación de autobuses y consiguieron un mapa de la ciudad. Al igual que Atlas, el distrito de clase alta estaba situado en el norte. El único inconveniente de su situación era que les llevaría al menos una hora de caminata llegar a la finca. Usaré mi semblanza para llevarnos allí, decidió Weiss de inmediato. Jaune y Jan desaprobaron su plan casi de inmediato, alegando que se quemaría por el extenuante viaje. Mi hermano no tiene su semblanza desbloqueado. No puede esperar a que recuperemos el aliento. Se imaginó que cortar la llamada no le estaba haciendo ningún bien. Si bien no fue su culpa que la llamada terminara tan pronto, no impidió que la culpa la devorara viva. Te ayudaré, ofreció Jaune después de una breve pausa. Así fue como los 3 se encontraron volando por el cielo nocturno en su Queen Lancer. Jan derribó a todos los robots que los vieron mientras Jaune enfocaba todos sus esfuerzos para asegurarse de que su viaje no se desvaneciera en el aire. ¿Te sientes bien?, preguntó Jaune cuando aterrizaron en el césped perfectamente cortado del jardín de la finca. Mareada, pero viviré, dijo con sinceridad. Weiss dudaba que pudieran volver a invocar esa noche, pero eso sería un problema para más adelante. Weiss supo que algo andaba mal cuando aterrizaron en State Garden. Estaba tranquilo, sin un solo guardia patrullando el exterior. El edificio fue completamente tragado por la oscuridad, lo cual era inusual dado lo tarde que trabajaban sus sirvientes. Ella aclaró esta información a los otros 2. Caminaron con cautela hasta el edificio, con las armas en la mano. Hizo una pausa cuando llegaron a la entrada trasera de la mansión. La puerta estaba entreabierta. Weiss abrió la puerta con su espada. La finca en Mantle era aproximadamente del mismo tamaño que la mansión en Atlas. La única diferencia fue que la decoración y la arquitectura utilizaron los primeros diseños de Solitas. Weiss solo había visitado la finca en ocasiones especiales, ya que el edificio servía como un hermoso anfitrión para bailes tradicionales y fiestas de disfraces. Los pasillos que alguna vez le recordaron a los antiguos castillos de los cuentos de hadas ahora estaban inundados de sombras y abandonados. Estaba tan quieto que podía oír caer un alfiler. Todo sobre la escena se sentía mal. Cuanto más se adentraban, más pesado se volvía el aire.
Tropezaron con los cuerpos de los sirvientes por casualidad. Salieron del comedor. Los cuerpos se amontonaban unos encima de otros, mientras un líquido oscuro se acumulaba debajo de ellos. Sus sirvientes no hicieron nada para merecer este trato. Weiss, ella ignoró a Jan y se acercó a los cuerpos. Tragando la bilis en su garganta, prendió fuego a su espada. Sus uniformes oscuros disimulaban la sangre que empapaba sus ropas, aunque no podía ocultar los cortes irregulares de terciopelo en sus cuerpos. Su carne brillaba a la luz de su fuego. Jaune se arrodilló junto a uno de los cuerpos, intentando darle vida con su semblanza. Weiss no se atrevía a mirar. Apagó el fuego de su espada y estudió el interior del comedor. La larga mesa de comedor yacía de costado en medio de los restos de adornos destrozados y sillas astilladas. Las salpicaduras de sangre mancharon las paredes y las ventanas y gotearon de los artefactos de iluminación. Lo que la sorprendió fueron los restos rotos de robots esparcidos por el suelo. Weiss no creía que los sirvientes fueran los responsables de los restos de los robots. No habrían muerto si fueran lo suficientemente fuertes para derrotar a los androides de esta manera. Quienquiera que haya hecho esto los destrozó por completo, dejando sus componentes internos expuestos como entrañas. No entiendo. Pensé que los robots estaban detrás de los ataques, respiró Jan. Deberíamos seguir buscando. Weiss se apresuró por el pasillo. No esperó a que los demás la alcanzaran, moviéndose rápidamente sin permitirse disminuir la velocidad por un segundo. Su corazón latía tan fuerte en sus oídos que ahogaba los pasos de sus amigos. Las sombras que eran insignificantes para ella al entrar ahora parecían extenderse para siempre. Cada habitación vacía y sirviente muerto que encontraban apretaba la sinuosa ansiedad alrededor de su cuello. No pasó mucho tiempo antes de que su mente evocara imágenes espantosas del cuerpo de Whitley tirado en algún lugar de la finca. El sonido de algo golpeando en el segundo piso hizo que los tres se congelaran en el acto. Weiss los condujo hasta la escalera más cercana y siguió el ruido por el pasillo. Encontraron a los perpetradores frente a la habitación de Whitley. Era un grupo de robots altesianos armados con espadas antiguas, cuchillos de cocina y baits de madera. Extrañamente, recordaba a los luchadores faunus que conocieron esa noche. Lo único que impedía que los robots irrumpieran en su habitación era el glifo blanco que brillaba frente a la puerta. ¿Por qué estaba Winter aquí? No tuvo tiempo de cuestionar la presencia de su hermana cuando los robots los vieron y cargaron. Derrotaron a los robots rápidamente. Su victoria fue difícil de saborear cuando sus oponentes solo usaron las armas toscas que tenían a mano. Ni uno solo de esos androides sacó sus armas o espadas para luchar. ¿Estaban defectuosas sus armas altesianas? Los gritos ahogados de su hermano hicieron a un lado cualquier otra pregunta que tuviera sobre la pelea. El glifo blanco que bloqueaba la entrada parpadeó débilmente. El hecho de que Winter no hubiera salido para enfrentarse a los robots mal armados preocupó a Weiss. ¿Qué tan gravemente herida estaba? Winter, soy yo, dijo Weiss. Nos encargamos de todos los robots. El glifo blanco parpadeó ante el sonido de su voz. Abrió la puerta. Lo primero que vio fue a Whitley colapsado frente a la puerta. Estaba sin aliento pero ileso. El invierno no estaba a la vista. Whitley. Weiss se arrodilló y lo rodeó con los brazos con fuerza. Él le devolvió el abrazo, llorando. Se disculpó profusamente por la caída de la llamada y se sumergió en una versión resumida de lo que sucedió. Whitley no reconoció nada de lo que dijo y siguió gritando en su hombro. Tenemos que salir de aquí, dijo Jan con urgencia. Veo más de esos robots acercándose por la calle. No podemos irnos, gimió Whitley. Madre, Whitley se apartó de Weiss y señaló su dormitorio. La habitación estaba completamente a oscuras salvo por una mota de luz de luna que se filtraba a través de la franja entre las cortinas corridas. Alguien respiraba con dificultad en la habitación. Dejó ir a su hermano y se aventuró más adentro, activando su Red Dust. Su espada se deslizó de sus dedos. El fuego de su espada se apagó cuando chocó contra el suelo frío. Madre se tumbó de espaldas, una herida roja en el centro de su pecho manchaba su ropa de rojo. Weiss estaba al lado de mamá en una fracción de segundo. Jaune se dejó caer a su lado, fusionando su aura con la de madre. Whitley se derrumbó sobre su otro lado sin decir una palabra. El suave resplandor de la semblanza de Jaune despertó a madre. Era más débil de lo que Weiss la había visto nunca, su tez fantasmal exasperada por el tono claro del aura de Jaune. Las sombras se aferraban bajo sus ojos pálidos como moretones. Su rostro estaba desprovisto de toda vida.
Weiss tragó el nudo en la parte posterior de su garganta. Recordó el dolor que Adam había expresado cuando su madre estaba muriendo frente a él, pero no sintió ni una fracción de lo que él pasó. Su mente se había quedado completamente en silencio. Tal vez fue una bendición disfrazada. Con la cabeza firme, podría pensar con claridad y sacarlos a salvo. Ella me salvó cuando esas cosas comenzaron a atacar, explicó Whitley en voz baja. Yo soy la razón por la que ella, suficiente, Whitley, susurró mamá. Pero estás herido porque, nos diste suficiente tiempo para que llegara Weiss. Has hecho más de lo que crees, Whitley. Vas a estar bien, dijo Weiss. Su voz salió firme, desprovista de toda emoción. Jaune te va a curar y, lo siento, Weiss, la madre la interrumpió en voz baja. No lo lamentes, haremos todo lo posible para ayudarte. Tú, lamento haberte fallado como madre. Weiss solo podía mirarla. Siempre había querido que mamá volviera en sí y se disculpara por abandonarla. Ahora que finalmente lo estaba escuchando, Weiss no sintió nada. Lo siento mucho, cariño. No hables así. Espetó Weiss. ¿Por qué tenía que decirlo ahora? ¿Por qué no pudo haberlo dicho antes? No puedo cambiar lo que sucedió en el pasado, pero tal vez aún pueda proteger tu futuro. La voz de mamá se hizo más suave por segundos. Necesitas ahorrar tu fuerza, exigió Weiss. ¿Por qué no podía guardar su energía para más tarde? Pueden hablar una vez que Jaune la haya curado. No, necesitas escuchar esto. La repentina urgencia en la voz de madre la dejó sin palabras. Vi a tu padre reunirse con alguien de las Fuerzas Armadas antes de las elecciones. Siempre se reunían en su estudio al final de la semana. No sé de qué hablaron, pero ese hombre lo asustó, Weiss. Él. Madre tosió. La sangre salió a borbotones de su boca, rodando por un lado de su rostro como una gota de vino. Weiss se limpió la sangre con la mano. Su mente permaneció entumecida mientras las náuseas subían por su garganta. Escúchame, querida, mamá tomó la mano de Weiss. Instintivamente agarró la mano huesuda y fría de madre y la apretó suavemente. Se sentía como si fuera lo correcto. Necesitas entrar a su oficina. No sé si tiene que ver con estos nuevos guardias o qué, pero algo no se siente bien. Está bien, prometió Weiss. Madre sonrió y, por primera vez en años, se parecía a la mujer cariñosa que una vez la cuidó. La bilis en su garganta se endureció en un nudo. Estoy tan feliz de que hayas regresado por nosotros. Por favor, cuida a tu hermano, haz un mejor trabajo que yo, Weiss. Deja de hablar así. Nos iremos juntos una vez que Jaune te cure. Ella tiene razón, exclamó Whitley. Una vez que estés mejor, nos iremos a casa. Iremos a casa juntos. Estoy tan orgullosa de lo que hiciste allí, Whitley, continuó mamá. Eres tan valiente como tu hermana, no podría estar más orgulloso de ti, de los dos. Esto no ha terminado. Weiss parpadeó para contener el ardor en sus ojos. Vas a estar bien, mamá. Ojalá pudiera haberlos amado mejor a los tres. La mano de mamá se aflojó en la de Weiss. Aunque sus ojos permanecieron abiertos, ya no miraban a Weiss ni a Whitley. Jaune maldijo a su lado, pero siguió tratando de curar a madre. Él nunca se detuvo, incluso cuando ella ya no respondió a las súplicas desesperadas de Whitley de despertarse de nuevo. Weiss se disculpó por las duras palabras que le lanzó y prometió visitarla más, con la esperanza de que mamá se despertara ante la perspectiva de verla volver a casa, pero su voz cayó en oídos sordos. Eran demasiado tarde. Jan se apresuró a recordarles el peligro en el que todavía estaban, alegando que los robots altesianos estaban entrando por las puertas delanteras de la finca. Hay demasiados para que luchemos, explicó Jan apresuradamente. Tenemos que irnos mientras tengamos la oportunidad. Weiss se aferró a la mano sin vida de mamá. No importa cuán fuerte lo sostuviera, sabía que no tenía sentido. Vamos. Todos vamos a terminar muertos si nos quedamos por más tiempo. Jaune apoyó una mano en su espalda. Mamá no querría que Whitley muriera. Weiss prometió no volver a fallarle a Whitley nunca más. No podía dejarlo morir así. Weiss se agachó y cerró los ojos de madre. Se ayudó a sí misma a ponerse de pie, con las piernas todavía temblando. Vamos, Whitley, dijo ella, sacudiendo suavemente su hombro. Whitley permaneció inmóvil como una estatua. En la oscuridad, era difícil ver si la había escuchado o no. Sé que estás molesto conmigo, pero vendrán más de esas cosas. No me iré sin ti. No otra vez. Incluso si él elige quedarse en la finca, ella se quedará con él. Luchará contra todo un ejército de robots para protegerlo.
Whitley la sorprendió al tenderle la mano. Él nunca la dejó ir mientras seguían el ejemplo de Jan fuera de la finca. Capítulo 49. Ser un héroe. Esto acaba de suceder. Schnee Estate en Mantle fue atacado por terroristas de Wittefang esta mañana. Los soldados altesianos llegaron a la medianoche para encontrar el personal y Joe Schnee, esposa de Jacques Schnee, asesinados en el interior. Whitley Schnee, hijo y actual heredero de la Schnee Dust Company, está desaparecida. Las autoridades sospechan que los terroristas Wittefang lo mantienen cautivo. Jacques Schnee se dirigió a una multitud sombría esta mañana sobre el ataque. Schnee planea acusar al general Ironwood, jefe de Atlas Military, por esta tragedia. Schnee afirma que las laxas medidas de seguridad de Ironwood llevaron al reciente aumento de ataques terroristas en todo Mantle y al asesinato de su familia. Los terroristas de Faunus tienen dominio libre sobre Mantle debido a la incompetencia de Ironwood. Nuestros hijos no deberían tener que vivir junto a terroristas violentos. ¿Cuántas vidas inocentes más deben destruirse antes de que las fuerzas armadas decidan tomar medidas? La voz furiosa de padre retumbó. Esta es la gota que colmó el vaso. No me quedaré de brazos cruzados y dejaré que los terroristas de Faunus se apoderen de nuestro reino. No me detendré hasta que todos y cada uno de estos criminales hayan sido expulsados y encerrados. Schnee ha comenzado a hacer planes para implementar protocolos de seguridad más estrictos en Mantle. Ironwood se ha negado a hacer una declaración en este momento. En noticias relacionadas, los terroristas de Faunus atacaron a los soldados altesianos alrededor de las 9:30 p.m. en el distrito 12 de Mantle. Los robots altesianos los encontraron empuñando armas no autorizadas fuera del toque de queda, destrozando tiendas como una reacción violenta a los resultados de las elecciones. Las autoridades creen que estos sospechosos pueden estar involucrados con los asesinatos de Schnee. Las armas utilizadas coincidían con lo que se encontró dentro de la finca. Quienquiera que estuviera viendo las noticias lo apagó antes de que pudiera escuchar lo que los medios tenían que decir sobre los civiles que ayudaron a luchar contra los Grimm. Se habían refugiado en una tienda abandonada. No quedaba nada excepto una sola silla de madera que parecía estar a días de colapsar sobre sí misma. El plan inicial era sobornar otro viaje de regreso a Atlas, pero eso se fue por la ventana cuando vieron el aluvión de robots montando guardia alrededor de la estación de la aeronave. Esas son todas mentiras. Jan se enfureció una vez que el edificio se quedó inmóvil. ¿Cómo pueden culpar a Wittefang tan rápido? No ha habido suficiente tiempo para hacer una investigación adecuada. Porque es fácil culpar a Faunus, respondió Wei sin perder el ritmo. Ahora que había tenido tiempo de recuperar el aliento, Wei sintió que el peso total de todo lo que veían y experimentaban se estrellaba contra ella como un maremoto. La verdad era asfixiante. Whitley les había dicho lo que sucedió después de que estuvieron a salvo. Estaba en la biblioteca cuando escuchó disparos en el pasillo. Tras la investigación, se horrorizó al ver a un grupo de robots atacando a sus compañeros de guardia con armas rudimentarias. Ninguno de los robots dio mucha pelea, dejando que sus atacantes los destrozaran. Se había encerrado en la biblioteca cuando los robots atacantes lo vieron y llamaron a Weiss. La madre se apresuró a rescatarlo después de que se cortó la llamada. Ambos intentaron escapar, pero los robots de guardia les impidieron seguir adelante. El aura de madre se rompió durante el altercado con ellos. Huyeron a la habitación de Whitley en busca de refugio como último recurso. Si no hubiera desbloqueado su semblanza en ese momento, habrían muerto allí mismo. Weiss no supo qué hacer con su historia hasta que el residente de arriba encendió las noticias. Fue un escenario perfecto para culpar aún más a los Faunus. Después de todo, no quedaron sobrevivientes para decir la verdad. Aún así, ¿llegaría padre tan lejos como para dañar a su único heredero por su campaña política? Sonaba genuinamente molesto en la transmisión de televisión. Ella no creyó que él fingiera su agitación. Padre estaba podrido, pero Weiss aún tenía dificultades para aceptar que asesinaría a Whitley y a madre. Debe haber más en la historia, o ella estaba siendo tonta otra vez. Independientemente de la verdad, no habían podido proteger a nadie en el estado. La culpa envenenó todos sus pensamientos. Repasó los últimos días una y otra vez en su cabeza, sus uñas se clavaban en sus palmas cada vez que recordaba un punto en el que podría haber hecho algo diferente. Adam no solo tenía razón sobre Atlas Huntsman, sino que también tenía razón en que ella había sido demasiado optimista acerca de ayudar a los Faunus.
Weiss no podía creer que prometiera hacer una diferencia para su gente. Qué ingenua de su parte. ¿Quién se creía ella que era? Todo lo que ha sido siempre ha sido delirante. Todavía tenemos que encontrar un camino de regreso a Atlas, dijo Jaune, caminando febrilmente de un lado a otro. No pueden seguir difundiendo mentiras como esta. No tiene sentido, Jaune, espetó Weiss. No podía ver por qué Jaune aún sentía la necesidad de seguir peleando una guerra que nunca debieron ganar. La gente morirá si no tratamos de ayudarla, esos robots van a destruirnos en el momento en que entremos en Atlas. En el mejor de los casos, volverán a culpar a los Faunus de nuestro asesinato y, en el peor de los casos, desapareceremos como ese otro equipo de Huntsmen. No podemos rendirnos. No tenemos otra opción. Incluso si logramos decírselo a los demás, ¿qué cambiará? Somos nosotros contra todas las fuerzas armadas de Atlas por lo que sabemos. ¿Y qué? ¿Crees que deberíamos vivir el resto de nuestros días como fugitivos en Mantle? Yang desafió. No hacer nada solo empeorará la situación, Weiss. ¿Qué bien hemos estado haciendo hasta este punto, Yang? Las personas a las que se supone que debemos proteger han sido arrestadas por defenderse mientras nosotros nos felicitamos por tener una licencia. Ignoramos a Adam y Blake cuando intentaron advertirnos sobre esto. ¿Qué nos hace tan diferentes a ellos? Lo sé, pero, la mandíbula de Yang se tensó mientras luchaba por pensar en un argumento. Ni siquiera pudimos salvar a mi madre. Weiss les dio la espalda y fingió quitarse el polvo de los ojos. Adam y Blake están muertos por lo que sabemos. Cualquier cosa podría haber pasado mientras estábamos jodiendo en Atlas. Yang y Jaune se quedaron en silencio. No podía creer que todavía quisieran seguir luchando. Ya es una batalla perdida. Sé que se ve mal en este momento, no solo se ve mal. Es malo, peor de lo que podríamos haber imaginado, interrumpió a Jaune. No hay nada más que podamos hacer. Weiss ignoró a Jaune y se aisló en un rincón oscuro. Ella se derrumbó en el suelo, enterrando su rostro entre sus manos. Los temores que tenía sobre el destino de Adam rugieron como una furiosa tormenta. Cada escenario era más espantoso que el anterior, pero todos compartían un único punto en común. Siempre terminaban con Adam perdiendo la vida. Todo fue su culpa. Si no hubiera sido tan terca con Winter y Atlas Military, podría haber estado allí para él. Lo arruinó todo porque confiaba ciegamente en su hermana y en una profesión que se suponía que protegía a las personas por igual. Ahora se había ido por su culpa. Lo peor era que ni siquiera sabía dónde encontrar sus restos. ¿Qué pasó con los cuerpos de las personas asesinadas por los robots? ¿Los quemaron? ¿Tirarlos para que los Grimm los destruyan? ¿O los descuartizaron y esparcieron los restos en el desierto? ¿Estaba solo cuando tomó su último aliento? Un peso invisible le aplastó el pecho. Casi deseaba que no la hubiera vuelto a ver. Al menos entonces, se salvaría de cualquier destino trágico que esos robots le hicieran pasar. Alguien se sentó a su lado. Weiss supuso que era Jaune o Yang. Weiss se alejó de la persona a su lado sin decir una palabra. Esperaba que su fría decepción les diera la pista de retroceder, pero se quedaron. ¿Qué pasó con tus audaces afirmaciones de que los Huntsmen eran héroes? Whitley era la última persona de la que esperaba saber. Miró hacia arriba para confirmar que no estaba escuchando nada, pero efectivamente, su hermano estaba sentado a su lado. Cruzó los brazos sobre el pecho mientras miraba al otro lado de la habitación. Aún tenía las mangas bajadas. ¿Te enojaste conmigo después de que insulté la elección de carrera de Winter? Continuó cuando ella no respondió. Es un momento horrible para cambiar de opinión al respecto ahora. Eso fue antes de que supiera mejor. ¿Qué hay que saber? Tu trabajo es blandir un arma demasiado elaborada hasta que se solucione el problema. No es tan simple. Ella apretó las manos en puños. Se supone que las cazadoras y los cazadores protegen a las personas. No se supone que seamos fanáticos como padre. No se supone que ignoremos las solicitudes de trabajo de los clientes de Faunus o asumamos que todos son criminales sin la evidencia adecuada primero. La habitación se tensó cuando su voz rebotó en las paredes decrépitas. El residente de arriba no se dio cuenta ya que el segundo piso permaneció en silencio. Pareces un apasionado de todo este asunto de Faunus. Whitley se movió incómodo. Siempre pensé que se trataba de luchar contra los Grimm, no de defender a los Faunus. Weiss no podía estar enojado con Whitley por hablar como si los Faunus fueran monstruos. Él no tendría ideas tan horribles si ella lo ayudara a escapar de la influencia de padre. Ella le falló en más de un sentido.
Nunca se trató de luchar contra los Grimm por mí, respondió ella con un suspiro exhausto. Entonces, ¿por qué aceptaste la oferta de Winter? Ya no importa. Luchar por los Faunus es mucho más importante que cualquier cosa que yo quisiera en ese entonces. ¿Cómo podría ser tan importante luchar por Faunus? La única razón por la que sigo aquí es por todos los Faunos que me ayudaron en Mistral. Sin ellos, ahora mismo estaría muerto. Whiteley pareció desconcertado por su respuesta. Por una vez, él no tenía una respuesta inteligente para lanzarle. Le prometía a algunas personas muy importantes que usaría mi entrenamiento para ayudar a crear un futuro mejor para los Faunus. Pensé que ser una cazadora como Winter significaba que podía hacer algo bueno en el mundo, porque eso es lo que hace se supone que Huntress es una heroína. Fui estúpido al creer que había héroes en la vida real. Ella se rió sombríamente. Fui aún más estúpido al pensar que alguna vez podría hacer algo heroico. Ni siquiera podía enfrentarse a su padre. ¿Cómo esperaba defender a aquellos que no tenían voz? Jan y Jaune la miraron con preocupación, y Whitley la estudió con una expresión tensa. El rincón en el que se había refugiado se sentía demasiado pequeño ahora. Se ayudó a sí misma a ponerse de pie y se tambaleó hacia el otro lado del edificio. «Me salvaste de esos robots asesinos», dijo Whitley antes de que pudiera cruzar la mitad de la habitación. «Pensé que eso era bastante heroico». «Mentiras. Yo también te abandoné en casa con papá», le recordó. «Y le fallé a mamá». El nudo en la parte posterior de su garganta amenazó con asfixiarla, pero aún no se sentía triste. Era como si su cuerpo sintiera el verdadero peso de la muerte de su madre, mientras que a su mente no le importaba. «Pero volviste por nosotros». Whiteley la alcanzó, deteniéndose justo detrás de ella. «Mira lo bueno que hizo. Estamos escondidos en un edificio de mierda sin ningún otro lugar a donde ir. Estoy vivo gracias a ti. Tarde o temprano, esas cosas nos encontrarán, ¿y luego qué? No podemos seguir corriendo para siempre. Solo retrasé lo inevitable. ¿Sabes qué te hace diferente de Winter?». La pregunta hizo que Weiss tuviera la suficiente curiosidad como para volverse y mirar a su hermano. Se sonrojó y metió las manos en los bolsillos. Winter es fuerte y exitosa en las Fuerzas Armadas, pero nunca se ha dejado caer para ver cómo estoy. Nunca se ha disculpado por abandonarme y nunca me ha dejado una forma de contactarla. Tú fuiste el único que hizo eso. Weiss negó con la cabeza. Hizo que pareciera que ella hizo un mejor trabajo como hermana que Winter. Fue absurdo. Estaba malinterpretando sus palabras en un intento desesperado por sentirse mejor. «No compensa lo que hice», protestó. «Todavía te debo mi vida porque me dejaste un salvavidas. Madre también estaba feliz de verte, ¿no podías decirlo?». Ver a Whitley llorar hizo que fuera aún más difícil mantener la compostura. «Eres un héroe no porque seas una cazadora o porque seas como Winter». Whitley miró tímidamente a sus pies. «Para mí, eres un héroe por lo que eres». Weiss miró a su hermano, con los ojos muy abiertos y completamente sin palabras. No podía creer que Whitley, de todas las personas, le estuviera diciendo esto. Era ella, una chica que ni siquiera podía enfrentar a su padre sin derrumbarse, ¿de verdad? ¿Te quieres decir eso?». Ella le preguntó de todos modos. «Sí». Él la miró a los ojos de nuevo. «¿Y qué si tus colegas son menos éticos de lo que pensabas? Todavía estás aquí, ¿verdad? Puedes hacer lo que ellos no harán». Él tiene razón. Jan caminó hacia ellos, descansando una mano firme sobre su hombro. El hecho de que otros Huntsmen sean una mierda no significa que seamos como ellos. No le daremos la espalda a las personas que necesitan ayuda. Sí, aún podemos hacer lo correcto incluso si ellos no lo hacen, agregó Jaune, uniéndose al resto de ellos. Date más crédito, Weiss. No eres como tu hermana, en el buen sentido, por supuesto. Ella era suficiente. Weiss no podía dejar de reflexionar sobre la nueva y brillante idea que florecía en su mente. ¿Era otra ilusión que se estaba alimentando a sí misma? Todos hemos tomado algunas malas decisiones recientemente. Pero mientras sigamos aquí, podemos corregir nuestros errores. Jan sonrió. Dijiste que no ibas a asumir lo peor, ¿verdad? Estoy completamente detrás de ti en eso. No voy a asumir que hemos perdido hasta el final, y no voy a creer que Blake se ha ido hasta el final. Encontramos su cuerpo. Esto está lejos de terminar, prometió Jaune. Superaremos esto. Pase lo que pase, encontraremos la manera de hacer las cosas bien como equipo. Weiss todavía creía que estaban tratando de ver un lado positivo que no existía.
No podía ver cómo Jan y Jaune aún podían aferrarse a la esperanza después de todo lo que habían pasado. Pero ella quería tener esperanza. Quería creer que no era demasiado tarde, que aún podían corregir su error y salvar a la gente de Mantle. Quería creer que Adam todavía estaba por ahí. Salvó a su hermano de un asesinato orquestado y aún estaban vivos a pesar de que los perseguían por todo Mantle. Tal vez no era tan ingenuo creer que tenían una oportunidad. Está bien, dijo ella. Vamos a encontrar una manera de arreglar esto. Jan sonrió, tirando de ella y de Jaune en un fuerte abrazo de oso. Eso es lo que me encanta escuchar. Jan exprimió todo el aire de su pulmón. No vamos a dejar que un trozo de metal nos golpee el trasero. Jan, necesito aire, se quejó Jaune. Jan se rió, dejando ir a Weiss para que pudiera atormentar a Jaune con un abrazo aún más fuerte. Weiss no podía recordar la última vez que escuchó reír a Jan. Le devolvió una sonrisa a la cara. Nunca supe que obtuviste tu licencia, agregó Whiteley en voz baja mientras Jaune intentaba librarse del agarre de Jan. Es una historia un poco larga, respondió ella. Ya no importa. Somos fugitivos en este punto. Bueno, felicidades aún, nunca pensé que podrías conseguir uno tan pronto. Gracias. Ella dudó por un momento antes de envolver sus brazos alrededor de él. Él tímidamente le devolvió el abrazo. Se sentía tan delgado. Si lo abrazaba demasiado fuerte, podría lastimarlo. Gracias por decir todas esas cosas antes, Whitley. Realmente necesitaba escuchar eso. Solo estaba diciendo lo que pensaba. No tienes que ser tan melodramático, te prometo que te lo compensaré de alguna manera. Ella le dio un último apretón suave antes de soltarlo. Volvió la cabeza, pero ella todavía captó la pequeña sonrisa en su rostro. Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación? Jan dirigió su pregunta a Jaune. ¿Sería demasiado descabellado decir que deberíamos intentar secuestrar una aeronave Atlas? Eso le valió a Jaune un doloroso puñetazo en el brazo por parte de Jan. Estoy siendo serio. Ay. Para ser justos, no sé a dónde ir desde aquí. Weiss no estaba del todo equivocada cuando dijo que sería peligroso tratar de volver a Atlas. Todavía no hemos encontrado ninguna pista sobre Blake. Cierto, pero también entendemos más su último mensaje. Estoy convencido de que estaban tratando de informarnos sobre los pergaminos pirateados. La habitación contuvo la respiración cuando unos pasos metálicos se acercaron al frente de su edificio. Whiteley se escondió detrás de Weiss mientras mantenía su mano en su espada. Fijaron sus ojos en la entrada tapiada, preparándose para que los robots rasgaran los tablones de madera. Los pasos pasaban sin perder el ritmo. Nadie dijo una palabra hasta que el mundo volvió a quedarse en silencio. ¿Crees que también encontraron un lugar para esconderse? Jan susurró. Deben haberlo hecho. No veo cómo Adam o Blake querrían permanecer al aire libre, respiró Jaune. Si tienen cuidado, pueden acampar en un edificio abandonado durante días sin llamar la atención. Weiss sabía que Adam fue lo suficientemente cuidadoso para lograrlo, pero Mantle era enorme. Podría llevarles semanas rastrear el edificio abandonado que estaban ocupando. Sin embargo, solo hay una cosa que todavía no entiendo. Adam mencionó algo sobre las plumas en su mensaje. A menos que Mantle tenga una granja de pollos local en algún lugar, no tengo idea de a qué podría estar refiriéndose. El corazón de Weiss dio un vuelco ante la mención de las plumas. Tal vez se esconden en una fábrica de almohadas. Jan especuló. Al menos tendrían algo suave para dormir. No se refería a un lugar, jadeó Weiss. La idea era una locura. Weiss no sabía si estaba a punto de atraerlos a todos a una trampa o si finalmente iban a reunirse con sus amigos. Pero era la única solución que se le ocurría. La parte difícil iba a ser hacer contacto con ellos. No podían entrar al comedor de beneficencia, donde estarían docenas de faunos y voluntarios vulnerables. Tenía que haber una forma más discreta de contactar con ellos. Tal vez por eso May les dio a ambos un mensaje tan críptico antes de dejar Orchid. Tengo una idea. Weiss corrió hacia la puerta trasera por la que habían entrado y la abrió con cautela. No había una sola alma a la vista. No estoy seguro de si estamos buscando un objeto literal, un póster, un dibujo o lo que sea. Tendremos que mantener los ojos bien abiertos. Abrió la puerta de un empujón y escudriñó el callejón oscuro, inspeccionando cada grieta y marca de grafiti en busca de indicios de una pluma. ¿Crees que dejaron pistas para que las siguiéramos? Preguntó Jaune, alcanzándola. No, pero creo que siguieron pistas dejadas por otra persona. Necesito que estén atentos a las plumas de petirrojo.
Espera, antes de que te vayas, me gustaría pedir que dejes tu me gusta, te suscribas y dejes un comentario para que el algoritmo de YouTube recomiende más mis videos y más gente nos conozca. Porque ya saben qué pasará si no lo hacen. Este pequeño amigo peludo los visitará por la noche y no creo que les guste, así que suscríbete. Ahora sin nada más que decir, nos vemos hasta la siguiente, ángeles caídos. Adiós.